18 de noviembre de 2021. Dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El Testamento de Pedro y Pablo. Hoy día en la televisión se pueden ver diversos programas de arqueología en varios lugares del mundo. Su objetivo no es solo conocer cómo vivían los personajes de hace miles de años, sino sobre todo conocer los valores que han forjado una nacionalidad y descubrir rasgos inéditos de la identidad cultural y religiosa de un pueblo. También en la vida cristiana pasa igual. El último descubrimiento arqueológico hecho en el Vaticano en el año 2006 fue la tumba de Pablo de Tarso, bajo el altar mayor de la Basílica Romana, dedicada al apóstol de las gentes. Después de muchas investigaciones, se encontró en la Basílica de San Pablo extramuros un sarcófago que tiene una inscripción en latín que dice Paulo Apostolo Mart, Pablo Apóstol y Mártir. Cuando el Papa Benedicto XVI concluía el llamado Año Paulino en 2009 para celebrar los 2000 años del nacimiento del apóstol Pablo, daba el anuncio oficial en un gran encuentro de oración junto a su tumba. El Papa decía: el sarcófago conservado bajo el altar papal recientemente ha sido objeto de un esmerado análisis científico. En el sarcófago, que nunca había sido abierto en muchos siglos, se realizó una pequeñísima perforación para introducir una sonda especial, mediante la cual se descubrieron rastros de un valioso tejido de lino teñido de púrpura, laminado con oro coronario, y de un tejido de color azul con fibras de lino. También se constató la presencia de granos de incienso rojo y de sustancias proteínicas y calcáreas. Además, se comprobó que algunos fragmentos óseos muy pequeños, sometidos al examen del carbono 14 por expertos que desconocían su procedencia, pertenecían a una persona que vivió entre los siglos I y II. Eso parece confirmar la tradición unánime y concorde, según la cual se trata de los restos mortales del apóstol San Pablo. Lo mismo había sucedido en décadas anteriores con la tumba del apóstol Pedro. Desde 1939, el Papa Pío XII, que era un hombre de ciencia, pidió que se hiciera una investigación, primero para identificar la tumba del apóstol Pedro y segundo para cerciorarse si las osamentas que se encontraran correspondían al mencionado apóstol. Se conformó un equipo de 4 especialistas del Instituto Pontificio de Arqueología, que en sus excavaciones comenzó a descubrir pinturas, mosaicos, estatuas y mausoleos. Después de más de una década de excavaciones, encontraron debajo del altar mayor una tumba con una inscripción que decía Petrus Eni, que significa Pedro está dentro o Pedro está aquí. Ante ese descubrimiento, el Papa Pío XII, que había exigido mucha discreción en el proceso de investigación, rompió el secreto de las excavaciones en 1950 e informó por Radio Vaticana el hallazgo de la tumba de Pedro, pero no la certeza de que los huesos encontrados fueran los del apóstol. Fue necesario esperar casi 2 décadas para que, después de cuidadosos análisis de laboratorio, se llegara a la conclusión de que la osamenta pertenecía a un hombre mayor, de complexión robusta, del siglo I,
que identificaron con el apóstol Pedro. El anuncio lo hizo el Papa San Pablo VI el 26 de junio de 1968, quien dispuso que se colocaran debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Todo esto es importante porque se consolida nuestra fe al contemplar a estos mártires del Evangelio que fueron transformados por el mismo Jesús en su mente y en su corazón. Un poco antes de morir, Pedro escribió que era consciente de que pronto dejaría ya este mundo, pero quería pedir a sus comunidades que se esforzaran en añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio de sí mismo, al dominio de sí la paciencia, a la paciencia la religiosidad, a la religiosidad el aprecio fraterno y al aprecio fraterno el amor. Por su parte, el Papa Benedicto XVI dice que el testamento mejor y más grande del apóstol Pablo es esta recomendación: no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su modo de pensar, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Las dos palabras decisivas de este versículo son transformar y renovar. Debemos llegar a ser personas nuevas, transformadas en un modo nuevo de existencia. El mundo no puede renovarse si no hay personas nuevas en su mente, en su corazón y en su espíritu. Ese es el testamento más grandioso de los apóstoles Pedro y Pablo. Una pregunta para compartir en familia: ¿qué podrías transformar y renovar en tu propia vida y en la de tu familia? Unámonos a esta oración a María, ventana al misterio de Dios. María, Madre, aunque tu hijo, el apóstol Pablo, no te pudo ver con los ojos materiales, tuvo la oportunidad de contemplarte con los ojos del alma, llamándote Madre de Dios y Madre nuestra. Lo expresaba de manera muy bella al decir: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. En la misma Basílica de San Pablo se encuentra tu imagen llevando en brazos al niño amado en actitud de bendecir, portando en la mano izquierda el rollo de las Escrituras, mientras tú, Madre, nos indicas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.